No cabe duda de que uno de los personajes más controvertidos en estos años ha sido y es Osama Bin Laden. Esta noche queremos conocerle un poco más. Osama Bin Laden nació en 1957 en Jeddah, Arabia Saudí, de padre yemení y madre originaria en Siria. Era hijo del humilde estibador que logró convertirse en el mayor contratista de obras de Arabia Saudí. El padre de Osama Bin Laden, el jeque Mohammed Bin Laden, ingeniero y arquitecto según algunas fuentes y simple campesino según otras, dejó su provincia natal de Hadramut en el centro de Yemen a principios de los años 20. Al parecer se instaló en Jeddah, Arabia Saudí, en 1932. Allí hizo una fortuna colosal gracias a sus relaciones con la familia real saudí, que le encargó numerosas obras públicas y destacó como un hombre de negocios riguroso y honesto. Su madre, según se dice, no era la esposa favorita de Mohammed Bin Laden, quien tuvo 54 hijos con 11 esposas. Uno de ellos fue Osama Bin Laden. Osama fue educado por preceptores privados. Tuvo una infancia y juventud dorada. Se codeó con los hijos de los príncipes saudíes. Cuando Mohammed Bin Laden murió en un accidente de helicóptero en el año 1968, todo su imperio industrial pasó a sus hijos. Osama, con 13 años, heredó $80 millones. Durante sus estudios en la Universidad de Jeddah, Bin Laden se vio influenciado por uno de sus profesores, el fundamentalista islámico Sheikh Abdullah Hassam, empeñado en la liberación de la causa islámica de la dominación extranjera. A partir de 1979, Osama Bin Laden empieza a dar importancia a la religión, sin duda como reacción al acuerdo de paz entre Egipto e Israel. Ese mismo año, la revolución islámica barría el régimen del Shah en Irán y los soviéticos invadían Afganistán. Su trayectoria profesional quedó truncada. Osama abandonó la empresa para integrarse en el movimiento armado que combatía la presencia militar rusa en Afganistán, siguiendo la llamada de la yihad, la Guerra Santa. En 1980 empieza a reclutar guerrilleros proafganos y establece sus primeros campamentos. Es entrenado por la CIA y aprende por la instrucción cómo mover dinero a través de sociedades fantasmas y paraísos fiscales. Aprende a preparar explosivos, a utilizar códigos cifrados para comunicarse y a ocultarse. La ruptura definitiva con sus aliados norteamericanos se produjo en 1990, cuando en su combate contra Irak, Estados Unidos desplegó tropas en Arabia Saudí, tierra de los lugares sagrados musulmanes de la Meca y Medina. A partir de entonces, Bin Laden multiplicó sus llamamientos para derrocar a la monarquía saudí. Esta decisión le acarreó primero el destierro en 1991 y 2 años después la pérdida de la ciudadanía saudí. Se trasladó a Sudán, donde permaneció 5 años, pero debido a las presiones de Estados Unidos fue expulsado por el gobierno sudanés. En 1996 se instaló con su familia en Afganistán, estableciendo allí sus primeros contactos con el jefe de los talibanes, el mulá Mohamed Omar. Le entregó en matrimonio a una de sus hijas y se hizo construir en el feudo de los talibanes una lujosa y espaciosa mansión donde residió con su numerosa familia, sus 4 esposas y sus 13 hijas. Su organización estableció como objetivos prioritarios el ataque a Estados Unidos y sus aliados en Oriente Próximo. Se calcula que es poseedor de una fortuna de $300 millones.
Estados Unidos le acusa del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001, donde fallecieron miles de personas. Estos son algunos datos de la vida del enemigo número 1 del mundo occidental. Pero hay más. Nuestro invitado nos desvela. No tenemos mucho tiempo, nos queda muy poco tiempo, pero te emplazo a venir más veces al programa. Un montón de gente felicitándote, diciendo que si no tienes miedo, pero vamos a dejarlo eso. Si tienes miedo, problema tuyo, por meterte en estas cosas. Osama Bin Laden, qué personaje, ¿no? Parece ser que todo el mundo lo sabe ya, ¿no? Lo crea la CIA. Así es. Le dan apoyos, le dan armas para luchar contra los rusos en Afganistán. Entre el año 79 y el año 89. Le financia Reagan y William Casey. Le financian para combatir al enemigo impuro que es el comunismo de los soviéticos en Afganistán. Y Bin Laden crea, que es principalmente porque es que el reportaje que habéis hecho es fantástico, está muy bien, pero no habéis explicado una cosa que es por lo que la gente no sabe lo que es Al-Qaeda. Al-Qaeda realmente, cuando Bin Laden termina el año 89, termina la retirada soviética de Afganistán, Bin Laden se encuentra con un poder militar entre sus manos absolutamente increíble. Entonces él crea una base de datos de todos los combatientes y el origen de sus especialidades en combate y el origen de sus países, o sea, de qué países venían esos combatientes, para llevar, con la idea de llevar en el futuro la yihad a esos países de origen de esos combatientes. Entonces él crea una base de datos y la base es Al-Qaeda, que Al-Qaeda en árabe es la base. Entonces él crea realmente todo lo que es la base. ¿Qué pasa? Que él de repente no encuentra un enemigo. Entonces descubre que va a llevar esa fuerza militar contra el nuevo enemigo, que son las monarquías del Golfo Pérsico. Y es cuando Reagan ordena cerrarle el grifo a Osama Bin Laden. Entonces es Osama Bin Laden cuando decide que no solamente sus nuevos enemigos van a ser las monarquías del Golfo, sino también Estados Unidos. Y es cuando, lanza una yihad contra Estados Unidos y los intereses occidentales. De ahí viene Bin Laden. Y de repente se convierte en el enemigo público número 1. Y hay mucha gente que no entiende, con todo el poderío, en esa película, vamos a hacer referencia a la película que vimos la semana pasada de Red de Mentiras, ahora hay unos satélites que te pueden sacar el papel que estás leyendo, los titulares del periódico que estás leyendo en cualquier parte del mundo. Como si tienen los americanos y otros gobiernos controlado todo el planeta, no saben dónde está Osama Bin Laden, no se lo han cargado ya. A lo mejor les interesa que siga siendo un enemigo para seguir manteniendo... Yo creo que a nadie le interesa capturar a Bin Laden ni matar a Bin Laden. Por un lado, por el lado musulmán, el lado de los islamistas, no les interesa que Bin Laden, porque prefieren seguir manteniendo el gran mito de que Bin Laden está vivo y pasarán generaciones tuyas, ni siquiera lo veremos, ni siquiera lo verán nuestros hijos. Pero discúlpame, cuando estás en esos países, ¿cómo adoran a Bin Laden? Para ellos es un Che Guevara. Es que es el principal caldo de cultivo, es decir, cuando tú llegas a países como Egipto, Túnez, Argelia, los barrios pobres de Marruecos, y descubres que, claro, que toda esa gente te habla con verdadera pasión y fe en Osama Bin Laden, como el hombre que ha conseguido él solo combatir contra el gran imperio americano. Entonces, es decir, lo ven como un héroe. Y luego, por el otro lado, yo creo que tampoco a Estados Unidos le interesa llevarlo encadenado ante un tribunal estadounidense y plantarlo ante la CNN. Principalmente porque, claro, si no ellos, ellos tendrían que explicar a su opinión pública, decir, bueno, hemos acabado con Bin Laden. Entonces, claro, la opinión pública le dirá, vale, pues devuelve las tropas de Afganistán e Irak otra vez a Estados Unidos. Claro. Pero ¿qué pasa? Yo te cuento situaciones que se han dado con el caso de Bin Laden con Estados Unidos, que muy poca gente sabe. Por ejemplo, cuando comienzan las operaciones militares estadounidenses en Afganistán, después del 11 de septiembre, poco tiempo, unos meses después del 11 de septiembre, las entradas de los Estados Unidos se llevan a cabo principalmente y se instalan en el norte del país, en el norte de Afganistán. ¿Por qué? Porque por ahí pasan los principales gasoductos hacia el Mar Negro. Por ejemplo, hay cosas curiosas. El presidente Bush da una orden al Departamento del Tesoro para el embargo y la intervención de todos los capitales y empresas que estén relacionadas con el terrorismo islámico. Pero ¿qué pasa? Que es curioso, en esa lista no aparece el SBG. El SBG es el Saudi Bin Laden Group. Es el grupo, es un holding
que luego te digo qué tipo de empresas tienen, es un holding perteneciente a la familia Bin Laden. ¿Por qué no está en esa lista de intervención del Departamento del Tesoro? Porque en su consejo de administración se sientan 6 miembros de la familia real saudí. Y tú sabes que en Arabia Saudita todo lo que afecta a la familia real es seguridad nacional. Y no puede ser tocado. Entonces, ¿qué pasa? Claro, todo eso es todo un sinsentido que es Oriente Medio. Por ejemplo, un comando de Al-Qaeda vuela con un camión bomba el cuartel general de la Guardia Nacional Saudí. Lo vuela con un camión bomba. ¿Quién levanta nuevamente el edificio? La división de construcción del Saudi Bin Laden Group. ¿Ah, sí? Claro. Por ejemplo... Nos queda muy poco tiempo. O sea, por ejemplo, el Hotel Sheraton, que es una cadena americana, en Amán. ¿Quién levanta el hotel? ¿Quién construye el hotel? El Saudi Bin Laden Group. Son cosas curiosas que suceden solo en Oriente Medio. ¿Y ha muerto Bin Laden, que se dice que puede estar muerto? ¿Cuántos años puede tener ahora? Pues nació en el 58, calculemos. Yo soy de los que apuesto a que está muerto. Está muerto. Es decir, tú piensas que cuando empezaron las operaciones en el año 2001, los americanos capturaron en muchas cuevas de Tora Bora, capturaron máquinas para hacerse diálisis, porque ya Osama Bin Laden desde hacía muchos años antes necesitaba diálisis. Es decir, yo creo que está muerto. Ya. Y en poco tiempo que nos queda, de repente, la semana pasada, salta la noticia de que un hijo de Bin Laden, debe tener tropecientos, 44 me parece que decían que tenían, sí. Quería pedir asilo en España. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Le dicen que no? ¿Qué pasa con esa historia? Bueno, la historia es que de repente intentó pedir el asilo en Francia. Los franceses dijeron que no, intentó pedir en Londres, le dijeron que no, lo expulsaron, es mal, ni siquiera llegó a entrar en Inglaterra, y de repente se le planta aquí al ministro Rubalcaba. ¿Y cuál es el problema? Que reciben una notificación desde Arabia Saudí a través del Mukhabarat, el servicio de inteligencia saudí, diciéndole a los españoles que ni de coña le concedan el asilo político a Bin Laden. Y aquí se le ha negado principalmente porque él no es perseguido en ningún país. Es decir, a ti se te concede el asilo político en cualquier país de la Unión Europea, porque tenemos una legislación, los 25 Estados miembros, en que hay unas normas. Es decir, si tú eres perseguido políticamente por tus ideas políticas, tus ideas religiosas, tus tendencias sexuales, si eres perseguido en tu país, tú tienes derecho a pedir asilo. Pero claro, es que el hijo de Bin Laden, que es uno de los pequeños, de los hijos pequeños de Bin Laden, no tiene ningún problema. Es decir, él puede entrar, él es ciudadano saudí, es decir, él puede entrar en Arabia Saudita tranquilamente, porque su familia siguen siendo los que mantienen la Meca y Medina, porque son los que tienen el Saudi Bin Laden Group, la familia Bin Laden, son los autorizados por la familia real saudí para, digamos, todo lo que es el mantenimiento de la Meca y Medina, desde cambiar una bombilla en la Meca hasta limpiar las alfombras de la Meca. Lo tiene la concesión el grupo de Osama Bin Laden. Es decir, ¿qué problema puede tener un sobrino de la familia Bin Laden? Ninguno. Ya, estamos a punto de irnos. ¿No se habrá utilizado también, se seguirá utilizando Bin Laden, Al-Qaeda, como el origen de todos los males, y a lo mejor hay otros muchos más males extraños que nos están tratando de llevar a donde quieran? Bueno, es que el grupo Al-Qaeda ahora mismo no es un grupo terrorista como puede ser ETA, con una jerarquía, una estructura política, comandos. Es decir, el grupo Al-Qaeda es una marca, una franquicia. Es una franquicia realmente, es una franquicia, perdóname por decir marca, pero es como una cadena de Benetton. Tú dices, yo quiero montar una tienda, es decir, yo quiero montar un atentado terrorista en España. Entonces tú te contactas con Al-Qaeda y Al-Qaeda te da, digamos, fuentes de financiación para que tú puedas tener una estructura de células, una estructura de pisos francos, una estructura para conseguir explosivos y una estructura, para la logística para llevar a cabo el atentado. Eso es Al-Qaeda realmente. Al-Qaeda no es un grupo terrorista como ETA, que tiene unas cabezas visibles, un brazo político. Al-Qaeda no. Y eso es lo difícil. Por eso es tan difícil luchar contra Al-Qaeda. Ya. En un minuto, el proyecto más guarro que del cual hayas tenido noticia, de todos los servicios de inteligencia, entre comillas, del mundo, que te ha llegado a las manos. Pues mira, todo lo que fue toda la creación de la unidad. Yo escribí un libro que ahora va a ser reeditado, que se llama Mossad, la ira de Israel. Va a ser reeditado en estos días, que yo cuento toda la historia desde el año 60 hasta el año 2004 de la unidad Kidón. El Kidón es la unidad de ejecutores del Mossad, es decir, son las unidades autorizadas por el primer ministro de Israel de turno para matar a los enemigos de Israel en diferentes lugares del mundo. Y yo cuento toda su historia desde su creación en el año 60, con el secuestro de Adolf Eichmann, que lo llevaron a Israel y lo ejecutaron, hasta el asesinato, yo creo que de Ahmed Yassin,
el líder de Hamás, que lo matan en una silla de ruedas, le conectan un emisor en la silla de ruedas y le lanzan un misil a 30 kilómetros. Y el misil se dedicó a buscar la silla de ruedas y mataron a Yassin, que fue el fundador de Hamás. Entre otras lindezas que hacen por ahí, ¿eh? Bueno, que se lean el libro. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. 3 y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay más misterios que esta noche queremos mostraros. Y el teléfono sigue abierto, 900-137-137 por si queréis llamar. Y nuestro email, espacioenblanco@rtves. Andalucía es protagonista. Después de esa introducción lo escuchamos. Queremos en el Espacio en Blanco abrir una nueva sección que nos dé datos concretos de diferentes lugares de España, lo que se podría llamar una guía secreta. Y curiosamente nos ha llegado un libro escrito por uno de nuestros compañeros en el que habla de ciertos secretos que hay en Sevilla. Lo seguiremos haciendo con otras partes y provincias, comunidades de España. Y hasta Sevilla nos vamos a hablar de casas encantadas, apariciones y otros secretos de este lugar con José Manuel García Bautista. Bauti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Encantado de estar aquí en este programa y de nuevo estar contigo, que siempre es una gran alegría. Igual te digo, un placer. Con Jordi Fernández has escrito este libro, Guía Secreta de Sevilla, segunda edición en nada, ¿no? Exactamente, ha sido una cosa rápida, afortunadamente, y bueno, eso demuestra que el misterio es un tema de interés, afortunadamente hoy día, y que esa guía de la que tú bien hablabas, pues hacía falta en una ciudad como esta. El misterio yo creo que interesa cada día más gente, afortunadamente, para todas las personas que lo tratan de una manera seria. Sevilla tiene, aparte de duende y un color especial, tiene muchas otras cosas, ¿verdad? Efectivamente, porque aparte de casas encantadas, de duendes, ¿verdad? Se pueden tocar otras muchas historias que tiene esta ciudad, desde esos mismos edificios y casas encantadas hasta el espiritismo por donde entra por esta ciudad de Sevilla, o esos enigmas o esos presagios de muerte taurinos en torno a algunos de las figuras más insignes del toreo que ha dado esta ciudad, o la propia Feria de Abril, o el enigma de esa que luce en la bandera sevillana, que en este caso es el nodo, por no entrar en el capítulo de la Catedral de Sevilla. Espera, vamos ya por partes. ¿Qué significa eso de nodo? Siempre me ha llamado un montón la atención cuando he ido a Sevilla. Además, es casi el mismo símbolo que el Papa cuando vino, ¿no? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, pero tiene su relación, porque verá, Sevilla tiene en su bandera, sobre un campo que se le llama al fondo, sobre un campo burdeo, luce una leyenda que pone nodo, textualmente, ¿no? Una N, una O, una especie de madeja en el medio, un 8, que podríamos decirle, una D y una O. De forma que el visitante que viene no sabe realmente qué es eso del nodo, ¿no? También uno recuerda épocas pasadas, ¿no? Épocas sí, quizás de otros regímenes en España, pero el nodo lo que significa es una especie de jeroglífico que dejó el rey, en este caso Alfonso X el Sabio, para la ciudad de Sevilla, en cierta forma para premiar la lealtad que tenía esta ciudad hacia su persona, hacia ese rey que había entrado en una guerra con el príncipe Sancho, con su hijo, y para premiarlo, ya que el rey se refugia aquí en Sevilla, le deja ese símbolo en forma de jeroglífico que es nodo, y significa textualmente no, madeja, de madeja, ¿no? Do, o sea, no me ha dejado, esta ciudad ha sido leal, y pese a esos momentos duros que he pasado como rey, no me ha dejado. Y le dejó esa leyenda en forma de símbolo que, bueno, que la llevamos muy a gala los sevillanos. Bien, pues vamos por partes, si te parece, para entrar más en esa guía secreta de Sevilla. Hablabas del espiritismo. El espiritismo, ¿cómo entra, dónde se inicia en Sevilla? Y me imagino eso, el siglo pasado, a principios del finales del anterior siglo, la gente ahí escondida en esos sitios, con las velas, haciendo rituales de estos. Sería increíble haber estado ahí, ¿verdad?
efectivamente, porque hablar de lo que te puede traer de evocador aquella Inglaterra victoriana y de lo que se importó aquí a Sevilla, pues precisamente fue ese espiritismo, esas mesas parlantes, ese ambiente, como tú bien comentabas, entre velas y personas que se reunían alrededor de una mesa, juntaban sus manos y comenzaban a invocar a esos espectros. Por aquí, en Sevilla, fue precisamente una figura de talla nacional en el mundo de la política y en el mundo militar, que fue ni más ni menos que Fernando Primo de Rivera, marqués de Estella, el que precisamente comienzan en la ciudad toda la carrera espiritista, ¿no? No me digas, ¿fue él? Perdón. Fue él, digo, te preguntaba si fue. Sí, fue él, porque fue él, y fíjate qué curioso, quien crean junto con Baldomero Villegas, un capitán de artillería, porque el tema del espiritismo, lejos de lo que pudiera parecer, lo forman personas notables de la ciudad. O sea, que estaba en unos estratos, nos estamos moviendo en unos estratos altos, ¿no? De la sociedad sevillana, y forman en 1868, pues junto con unos 60 socios, lo que llaman ellos la Sociedad Espírita Sevillana, que luego, con el paso del tiempo, iría tomando sus tintes masónicos, y los espiritistas sevillanos se acabaron uniendo en gran forma con lo que fue la masonería en Sevilla. Pero en aquellos tiempos, además, se reunían en el Café Nacional, que estaba en la calle Sierpes o en la calle Franco, o en el Círculo de Labradores, aquí en Sevilla. Son todos edificios que son visitables hoy en día porque son en cierta forma instituciones, y si no, en domicilios particulares. Fíjate qué curioso, Miguel, que en uno de esos domicilios particulares, por ejemplo, encontramos lo que posteriormente, con los años, en pleno siglo XX, iba a ser uno de los casos de casas encantadas más famosas, justamente en el edificio Viandas. Pues en el edificio donde estaba ese restaurante, hace años también se juntaban para practicar el espiritismo. Y no solo eso, sino que ya dio lugar a que una auténtica élite de la sociedad sevillana, el mismo Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, o Baldomero Villegas, o Manuel González, o José de Velilla, fíjate que la mayoría de ellos tienen calles en Sevilla como hijos ilustres de esta ciudad, pues curiosamente fueron los que abrazaron aquella religión, entre comillas, que dio paso a ese espiritismo. Con el tiempo seguimos nuevamente avanzando, pues se produce aquí lo que hay una reforma y una contrarreforma de Andalucía, y bueno, se empiezan a rectificar muchos de aquellos planteamientos de aquellos primeros espiritistas sevillanos. Fíjate cómo es la cosa, que incluso todas estas sociedades van a dar al final con una sociedad masónica que se crea en Sevilla, como antes te comentaba, que era la del Gran Oriente Lusitano, que posteriormente daría paso a la Logia Simbólica Independiente Española de Sevilla. Y se mantendría así hasta bien iniciado la segunda década de los años 20 del siglo XX, evidentemente, y que dio lugar a esa explosión espiritista que va desde el año 1860, 1862, pues hasta esa segunda década de los años 20. No te quiero preguntar qué queda del espiritismo ahora, pero la gente sigue habiendo grupos de espiritistas. Sí. Muy breve, si puedes. Sí, y además Miguel, prácticamente como antaño, o sea, con la misma métoda, medium, todos alrededor de una mesa, juntar manos e invocar a un espíritu. Así, de esa forma, se sigue haciendo, y te voy a adelantar algo, se sigue haciendo en círculos de alta sociedad aquí de Sevilla. ¿Algún día podremos ir a verlos? Por supuesto. Vale, nos vamos a la feria, ¿te parece? La feria de abril. Yo no pensé que en la feria de abril hubiera cosas misteriosas de este tipo, pero hay misterios también, ¿no? Hay misterios porque la Feria de Abril, aparte de alegría, de algarabía, de esa dimensión festiva, esa festivalera que le damos los sevillanos, pues tiene datos, tiene curiosidades. De momento, así que uno crea recordar y que uno sabe fehacientemente, la feria ha tenido dos ubicaciones, ¿no? La primera ubicación estaba en el Prado de San Sebastián. El Prado de San Sebastián, antaño,
fue un cementerio, el cementerio del Prado de San Sebastián, o sea, estaba justamente sobre ese cementerio. Y si nos vamos siglos atrás, también fue el quemadero de la Inquisición en Sevilla. O sea, allí en aquel lugar era donde la Inquisición daba muerte a todos los juzgados por herejía y evidentemente tenidos por culpables. Cuando se traslada a la antigua ubicación de la feria, pues nos vamos a donde hoy es el Real de la Feria, en el barrio de Los Remedios, que también curiosamente fue otro quemadero de la Inquisición, el quemadero de la Inquisición, el llamado quemadero de San Agustín. Partiendo de esa base, luego nos encontramos con una curiosa historia, aparte de todas las leyendas de su creación. Entramos en el camino del misterio, y es una aparición que se tiene registrada en la feria, que no me resisto a quedarme a medias y te la voy a contar, porque es un señor que se aparece en una determinada caseta, no damos el nombre, aunque la tenemos bien ubicada, y bueno, que este señor, el vigilante de seguridad, lo veía aparecer todas las noches cuando ya estaba cerrada la caseta. Espera, ¿un señor físico? Sí, aparentemente era un señor físico, no tenía aspecto translúcido ni lo que podríamos entender como un fantasma. Bueno, no sabían cómo aparecía, el caso es que se lo encontraba allí en la barra, el vigilante de seguridad se sobresaltaba, vestido de corto, con un clavel reventón en la solapa, muy castizo él, ¿no? Una noche el guardia de seguridad, un poco enfadado, se acercó a aquel hombre y le recriminó aquella actitud. El hombre, cogió una actitud soberbia, le recriminó que él era uno de los fundadores de la caseta y que tenía derecho a aquello. Evidentemente el guardia de seguridad ante aquello se calla. Y al día siguiente, en una reunión que tenían todos los socios de la caseta, este vigilante se lo refirió al actual presidente. Le comentó: mira, tengo tal problema todas las noches con un señor que entra y se sirve una copa y bueno, me dice que es uno de los socios fundadores. Le describe cómo es aquel hombre, cómo es aquel señor, y el presidente actual pues se pone lívido, se pone blanco. ¿Por qué? Bueno, saca una foto de su cartera y en aquella foto de aquella cartera había 3 personas retratadas. Justamente a su derecha estaba aquel individuo que todas las noches entraba a tomarse aquella copa, aquella última copa. Cuando lo reconoció, comenzaron a decirle que era imposible porque aquel hombre había fallecido precisamente hacía 2 años en un accidente de tráfico cuando volvía precisamente de la feria. Y sin embargo era la misma persona que noche tras noche se estaba apareciendo a aquel guardia de seguridad, que asombrado veía como aquel espectro, ya lo podríamos llamar de esa forma, cumplía con ese rito de la feria para tomarse una última copa. Pues de la feria nos vamos a la Maestranza, si quieres. Ha habido toreros muy famosos que han presentido cosas raras antes de salir a la plaza, ¿verdad? Sí. Curiosamente, todos los toreros tienen algo en común de los que te voy a hablar. Toreros que han olido o han presentido la muerte, o que en su cuadrilla llevaban a un determinado subalterno que la olía. Era el caso de Joselito el Gallo, torero sevillano, que se empeñó en torear una corrida en Talavera de la Reina, pese a que incluso la delegación, en este caso de seguridad, se negó a ello, quiso intervenir. Pero sin embargo, Joselito tenía ganas de torear aquella corrida. Era cabezonería, porque entre otras cosas, aquella plaza la había, digamos, inaugurado el padre de Joselito, que también se dedicaba a los toros. Pues bueno, llevaba un subalterno que se llamaba Enrique Blanquet, que tenía la particularidad de que aquella tarde en la que se toreaba el 15 de mayo de 1921 en Talavera, pues olió a cera bastante, como un mal augurio. Joselito, en aquel momento que le llegó aquella bocanada a cera, tal y como recogen críticos taurinos de la época, le dice que que déjalo Blanquet, que yo ya puedo con él. Y bueno, en aquel momento, pues aquel toro de nombre Bailaor, pues cornó en nuestro caso a Joselito y lo mató. Blanquet, ante aquello, pues se quedó bastante sorprendido, se medio retira, hasta que un nuevo torero, en este caso el valenciano Manuel Granero, lo contrata en su cuadrilla, torea en Madrid.
en este caso había otros diestros, fue un 7 de mayo de 1922, y Blanquet vuelve a oler a cera. El tendido se revoluciona un poco, se pone un poco intranquilo, porque sabían que un año antes casi, aquel ya misma mal augurio, aquel mismo presagio le había costado la vida, entre comillas, a Joselito el Gallo. El caso es que nuevamente Granero fue corneado por poca pena, otro toro de la ganadería del Duque de Veragua, y murió. Ya aquello comenzó a extenderse por un mundo tan supersticioso como es el mundo de los toros, el mundo taurino, y Blanquet estuvo de nuevo retirado pues prácticamente un año, hasta que un torero sevillano, en este caso el torero de los artistas, como lo llamaban, Ignacio Sánchez Mejía, decide llamarlo para tenerlo con él en su cuadrilla, dado el buen oficio que tenía Enrique Belenguer. El caso es que nuevamente un 15 de agosto de 1926 Ignacio Sánchez Mejía toreaba en Sevilla, en la Maestranza. Blanquet vuelve a oler a cera, todos los días a cera, en el patio de cuadrillas y en el callejón comienza a cundir el nerviosismo. Un mozo que tenía también la cuadrilla de Ignacio, pues Nili, le comenta que se retire del callejón porque estaba contagiando aquel clima al resto de las cuadrillas. Y bueno, acabó la corrida y Ignacio Sánchez Mejía, afortunadamente, en esa ocasión, salió con bien de aquella corrida. El caso es que todos llegaron a cambiarse, porque al día siguiente salían para Ciudad Real, y en este caso, nuevamente a Blanquet le olió todo a cera, más que nunca, cayó redondo en aquel vestuario y murió. En este caso, Blanquet lo que había olido era ni más ni menos que su propia muerte. No fue el único, porque el mismo Ignacio Sánchez Mejía, que era, como te comentaba, un torero muy culto, un torero que incluso tenía amistad con Federico García Lorca, con los grandes literatos y los grandes pensadores de la época, era muy aficionado al tema del flamenco y a todo lo que eran las fiestas, pues llegó un momento en el que incluso los propios bailadores y cantadores no se querían arrimar a él porque decían que tenía el olor de la muerte encima, y no debía de llevar demasiado mal encaminado, porque en este caso Ignacio Sánchez Mejía, después de que aquellos gitanos dijeran que llevaba la muerte encima, que olía a muerte, pues falleció igualmente en una corrida corneado por un toro. Es curioso. Otro torero sevillano, Gitanillo de Triana. No me dejas que te pregunte nada. Tú mismo, Miguel. Gitanillo de Triana, cuéntanos. Tú mismo, tú sabes que yo cuando cojo carrilla tengo la mala costumbre de que sigo para adelante. Sigo para adelante, venga. El caso es que Joselito, Gitanillo de Triana, que me pierdo, Gitanillo de Triana tenía también otra curiosa historia, porque era un torero que en este caso era para nada supersticioso. Además, es familia de un compañero mío de trabajo. Y cuentan que bueno, un buen día se encuentra Gitanillo de Triana, que le llamaban Curro Pulla en Sevilla, se encuentra en este caso a un periodista conocido suyo que bueno, en un momento dado le comenta de que quería promocionar a una vidente argentina, que por qué no se prestaba, Florencia Marcas en este caso se llamaba, para que le leyera la mano y demás, que era un poco a nivel promocional. Entonces esta mujer pues nuevamente lo que vio o le contó en este caso al periodista Francisco Ramos de Castro, pues que aparte de muchos éxitos aquella persona iba a fallecer en un periodo corto de tiempo. Fuera o no fuera así, el caso es que un 31 de mayo de 1931, en Las Ventas, en Madrid, pues Fandanguero, un toro de la ganadería de Pérez Tabernedo, pues acaba con la vida de Gitanillo de Triana. Son leyendas que ya no la podemos llamar así, ya podemos llamar que son la historia, la crónica negra de esos presagios de muerte que precisamente se dan en el mundo del toreo en torno también a figuras de la tauromaquia sevillana.
Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Aquí en Radio Nacional de España, en este momento hablando de cosas curiosas, misteriosas que ocurren en Sevilla. No sé para ti cuál será o cuál sería el lugar más misterioso que hay en Sevilla. ¿Podrías decirnos alguno? Qué buena pregunta, Miguel. Qué buena pregunta. El lugar más misterioso de Sevilla, yo me quedo con uno, y es una casa que hay en Tomares, en un barrio del Aljarafe, en un pueblo, porque en él hay un piso determinado donde se producen una serie de fenómenos insólitos, que incluso ha estado allí la policía, y que están muy lejos de la explicación racional que cualquiera le pueda dar. Allí fallece una niña tras una sesión de Ouija, y como siempre en este tipo de acontecimientos pues se comienzan a producir una serie de hechos en el interior de aquella vivienda que hace que un buen día la familia que allí vivía pues huya despavorida. Y huya despavorida porque tras el fallecimiento de esta chica pues se comienzan a manifestar una serie de presencias en su casa, cajones que se abren y se cierran, persianas que no se están quietas, que es como si las estuvieran tocando, si las estuvieran golpeando, puertas que se abren también y se cierran, luces que se encienden y se apagan, incluso en la cama donde dormía la joven fallecida, pues hay una especie de marca todas las mañanas como si alguien hubiera realmente dormido allí. El caso es que cuando fallece se da cuenta la familia de esto, hasta que un buen día Carmen, la hermana de la fallecida, ve una formación luminosa en medio del pasillo que poco a poco va dando paso a la imagen de aquella hermana fallecida. Llama a sus padres, los padres lo ven, tienen la oportunidad de ver allí a su hija que hacía 2 días que habían enterrado, y aquella misma noche pues salen despavoridas, salen corriendo. Un buen día, Miguel, a mí me llama un amigo policía, un conocido policía. Acudimos a aquella casa y yo tengo la oportunidad de vivir aquellos fenómenos pues prácticamente en directo y en primera persona. Esas luces que se encienden y se apagan, esas puertas que pegaban porrazo como si unas manos invisibles las estuvieran cerrando, o por qué no esa muñeca que era arrastrada de los pelos por unas manos invisibles que ninguna acertábamos a ver, pero que sin embargo estaba allí y nos acompañaba. Es uno de esos lugares que quizás merece la pena recalcar de esta Sevilla misteriosa que hoy se asoma aquí a Espacio en Blanco, y que sin duda alguna, junto con edificios como la Facultad de Bellas Artes o como ese viandas o ese lugar maldito que es precisamente esa zona de la calle San Luis, pues que merecen la pena ser visitados y ser destacados en toda guía secreta de la ciudad de Sevilla. Como tenemos todavía un poquito de tiempo, restaurante Viandas, así casi telegráficamente, ¿qué pasaba, qué ocurría en ese lugar? Restaurante Viandas, pues fíjate que el restaurante Viandas, un buen día nos llaman, en este caso la gerente del local, Raquel Morcillo, y nos comenta que en su interior hay una serie de manifestaciones, desde objetos que se mueven solo, mesas que le dan una determinada distribución y cuando se da la vuelta al camarero ha cambiado por completo, pasos, incluso clientes que ven al espectro de un fantasma que baja de la 3ª planta. Con todos estos ingredientes acudimos a investigar y descubrimos cómo, bueno, pues en aquel lugar ocurren cosas realmente extrañas, desde grabar psicofonías hasta sentir presencia o grabar extrañas esferas luminosas que pueden dar origen precisamente a todo tipo de elucubraciones sobre su posible origen. Todo aquello además explota a raíz de que se populariza tanto lo que son los incidentes del restaurante Vianda, que prácticamente incluso acuden de la investigación sevillana y de la investigación nacional a aquel lugar. Un restaurante que sigue activo, he cambiado de nombre, los dueños actuales no quieren
que se les relacione demasiado con todo lo que fueron aquellos incidentes, porque dicen que perjudica a su comercio, y que en realidad, pues bueno, no deja de ser uno de esos grandes casos que ha dado la investigación sevillana al mundo del misterio. Hay otro hotel, el Hotel Alfonso XIII, hay un hotel donde parece que hay un extraño huésped que anda por las habitaciones. Siguiendo todo lo que son las leyendas, como el Corona de Aragón y demás, pues Sevilla tiene su propio espectro en una de esas habitaciones de este hotel, porque cuando uno coge una habitación allí, en un determinado piso, en la penúltima planta, por las noches también debe saber que va a estar acompañado, porque hay un señor de frac que, como si de hace 30 años o 40 años se tratara, que se sienta justamente a los pies de aquella cama, en uno de los sofás que hay, y que se comienza a mirar atentamente a la persona que está durmiendo. La persona que está durmiendo tiene la sensación de que lo miran, de que lo vigilan. ¡Qué susto! Y cuando aquella persona alza sus ojos y lo ve allí sentado, se lleva una gran impresión, porque aquella persona sabe que no es de este mundo, y sin embargo... Otro caso, el de un niño que llora en las dependencias de la Diputación. Dos casos más y casi tenemos que terminar, aunque yo te cito para otro programa y que nos sigas contando este tipo de historias. Sí, además encantado, porque todo lo que sea el mundo del misterio tiene una relación bastante intrínseca, ¿verdad? En Diputación, actual Diputación, en todo lo que es el barrio de San Bernardo, en uno de los patios se escucha un niño llorar, efectivamente, pero un niño llorar, incluso una serie de fenómenos que afectan a lo que son los miembros del cuerpo administrativo, cuerpo de seguridad e incluso cuerpo de limpieza de allí, de Diputación. Fotocopiadoras que andan solas por las noches, incluso estando desenchufadas, o incluso ascensores que suben y que bajan y que llenan de temor a los propios vigilantes que hacen por allí su ronda, porque realmente no saben qué está ocurriendo. Cuando acuden sienten un murmullo y llantos de niños como si vinieran de la nada, pero que sin embargo podría tener una relación clara con su pasado, ya que el lugar, esta sede de la Diputación de Sevilla, pues se encuentra enclavada en lo que antiguamente era un lugar de enterramiento sefardí, y justamente a la altura, 6 metros de profundidad, donde descubrieron aquellos restos óseos de personas, y entre ellos de niños, que pudieran ser la clave de esas apariciones y de esos fenómenos extraños que hoy allí se manifiestan. A partir de ahora no va a haber que llevar solamente en el bolso la guía turística de Sevilla, sino también esta guía secreta para descubrir y localizar estos lugares. Bauti, José Manuel García Bautista, gracias por haber estado con nosotros, habernos abierto este mundo, y te emplazo, el Espacio en Blanco también es tu programa, y aquí estamos para lo que quieras. Es un gran placer haber compartido este rato de tertulia, Miguel, y de haber regresado a Espacio en Blanco. Es tu casa, ya sabes, y enhorabuena por este libro, que haya segunda, tercera, cuarta, quinta, un montón de ediciones para que llegue a cuanta más gente mejor. Un fuerte abrazo, espero verte dentro de poco, tenemos que hacer un montón de cosas juntos todavía por ahí, así que espéranos. Segunda hora de este programa especial que estamos realizando esta noche desde Mieres, aquí en Asturias, con invitados especiales, con un montón de gente que ha venido a vernos, y con los saludos de nuevo para todos los que estáis conectados en Radio 1 y Radio 5, ahora en directo, todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos, dicen, uno de los programas más descargados de toda España, y saludos desde aquí a todos los que nos escucháis desde la radio online. Un abrazo fuerte desde España, en estos 100 y pico países donde sintonizáis el programa. Un montón de misterios tenemos aquí con la fuerza de Radio Nacional para analizar esta noche. Nuestro segundo invitado, Mariano Fernández Urresti, nos está hablando de misterios de los templarios. Seguimos, si te parece. Decías de un tesoro que no tiene nada que ver con oro, plata, con cosas... ¿Es cierto que quizás se trajeron cosas de Egipto, de los sabios que había por allí, algo diferente que aquí no se... Yo creo que hay eso te decía antes, una cadena de conocimiento, y el temple sería uno de los eslabones de esa cadena, que probablemente bien pudiera remontarse a Egipto, y que ha tenido distintos testigos, como una carrera de relevos.
se han ido entregando el testigo unos a otros a lo largo de la historia, ¿no? Hay quien presume que todavía hoy hay alguien que pueda ostentar esos secretos, ¿no? Esos secretos que pudieron haber tenido antes otros, salvo también de los Rosacruz, de mucha gente, ¿no? No excluye el hecho de que yo diga que probablemente lo más valioso del temple sea la custodia de esa tradición, no excluye el hecho de que pudieran en efecto tener también un tesoro monetario notable. De hecho, hay una teoría heterodoxa, pero que conviene recordar, la que une el desarrollo del arte gótico, especialmente de las catedrales góticas, con el temple. ¿De dónde sacaron tanto dinero para construir catedrales tan rápido, tan bonitas, tan caras? Y el hecho curioso de que en el mismo instante en el que el temple es disuelto por bula papal, prácticamente cesa la construcción de las grandes catedrales góticas. Y lo más asombroso, ¿a dónde fueron a parar toda la mano de obra cualificada, canteros, vidrieros, carpinteros, que parecen esfumarse al mismo tiempo? Se ha presupuesto la posibilidad de que el temple hubiera llegado a América antes que Colón. Eso explicaría el por qué el puerto de navíos más importante que tenía el temple no estaba situado, como pudiéramos pensar todos, en la vertiente mediterránea, que era donde había el trasiego de comercio en aquella época, sino en la fachada occidental de Francia, en La Rochelle. La que daba a América. Exactamente. Y había un montón de encomiendas templarias que custodiaban las vías de comunicación con La Rochelle. ¿Por qué? Han dicho que tal vez habían llegado a América y de allí traían la plata, que aquí en el continente no había en esa abundancia, y con ella pudieron costearse el movimiento increíble de piedras que fue necesario mover para la construcción de las decenas de catedrales, especialmente en Francia, ¿no? Esa sería una de las explicaciones heterodoxas. La explicación ortodoxa nos dice que el puerto de La Rochelle lo que hacía era traer peregrinos al Camino del Norte. ¿Qué me dices? Eso es lo que dicen. Justamente aquí que estamos, ¿no? En Oviedo en Asturias pasaba el Camino del Norte hacia Santiago. Pero parece un esfuerzo excesivo y una custodia por parte de las encomiendas templarias excesiva de ese puerto si solamente había un trasiego de peregrinos. Por tanto, la posibilidad de que hubiera un tesoro monetario, el mismo que anheló el rey francés en el mismo instante en que el temple es prendido y condenado su último gran maestre, Jacques de Molay, podría haber existido. Así que había dos temples, el temple que enseña y el temple que oculta, el temple del blanco y el temple del negro, el temple que era un estado dentro de los reinos, una iglesia dentro de la iglesia y una enorme entidad bancaria. Bien podría haber tenido también un tesoro monetario, pero habría un temple que oculta, el temple del sigilo, el temple de que probablemente explicaría el motivo por el cual fueron acusados de muchas cosas que los propios condenados no sabían explicar. Es muy probable que con el paso de los tiempos algunos rituales de iniciación para entrar en la orden hubieran quedado como cascarones vacíos, como cáscara de nuez, como rituales como hoy probablemente se puedan hacer en las misas, etcétera, y que los propios adeptos desconocieran muy bien el motivo por el cual tal vez escupían sobre la cruz o tal vez renegaban sobre la cruz, ¿no? Eso podría explicar esa tradición oculta que tan solo un círculo muy limitado podría conocer. De manera que dos temples, el que enseña, el que oculta, como el bosán, como el estandarte de ellos, blanco y negro. Y Mariano, es curioso porque en la capilla de Roslin, creo, hay una mazorca de maíz, cuando aquí no se conocía, en Europa teóricamente, sí. No se conocía todavía el maíz. ¿Qué significa eso? Bueno, desde un punto de vista ortodoxo te discutirían que aquello fuera una mazorca de maíz porque estarían más tranquilos, pero lo cierto es que si no es una mazorca de maíz se le parece bastante. Se parece bastante. Entonces, la explicación de por qué antes del descubrimiento, siempre entrecomillado, de Cristóbal Colón de América, hubiera una representación iconográfica en una iglesia, en una capilla en este caso, de una mazorca de maíz es ciertamente singular, pero no es exclusivo, porque en la iglesia de Cogolludo, en Guadalajara, encontramos algo parecido. Perdón, en el Palacio de Cogolludo, en Guadalajara, encontramos algo parecido, porque hay una teoría que habla del Colón alcarreño. ¿Sí? Sí. Es muy bonita la idea de que Colón podría haber sido descendiente de los Mendoza, y los Mendoza tenían en Guadalajara una de las, de sus feudos más importantes.
Y se ha especulado con esa posibilidad, que Colón hubiera regresado a su tierra natal, en este caso la Alcarria, que se habría criado en San Bartolomé de Lupiana, un monasterio que hay en Guadalajara, y eso podría explicar, dicen, la presencia en ese palacio de algo parecido a lo que hay en Roslin, una mazorca de maíz. Qué curioso. Y todo lo que han contado entonces de eso, de la relación con el Santo Grial y con todos esos fabulosos tesoros, ¿no hay nada históricamente que se pueda comprobar? No, no lo hay, porque tampoco hay nada que pueda probar históricamente la existencia de un grial, porque nosotros siempre, como a veces nos sucede, vamos a tratar de interpretar los símbolos desde un punto de vista exclusivamente cristiano. Por tanto, grial, copa, última cena, cáliz de Jesús. Pero tal vez el grial podría ser otra cosa bien diferente. De hecho, Wolfram von Eschenbach, ese autor medieval que relaciona al temple con el grial, no habla de una copa, sino de una piedra, de una gema engastada en la corona de Lucifer y que cayó al suelo, a la tierra, una piedra caída del cielo, ¿no? La Pis Exilis. De manera que no habla de un cáliz. Y tampoco habla de un cáliz Chrétien de Troyes, sino que habla de que el grial era de oro y piedras preciosas, pero no dice que fuera una copa. El único que menciona eso, que relaciona claramente el grial con una copa utilizada por Jesús, es otro autor, el tercer autor que en la Edad Media popularizó esta historia, que fue Robert de Borón. De manera que no tenemos muy clara la forma del grial. Así que cuando decimos si el temple poseía o no poseía el grial, quién sabe, a lo mejor el grial era ese conocimiento que yo he dicho antes. A lo mejor era eso y no un objeto físico. Tal vez puede ser una de las posibilidades, ¿no? Ya. Seguimos adelante, hay más datos que queremos daros de otros personajes que también aparentemente estuvieron relacionados con ese grial, los hombres buenos. Ahora hablamos de ellos. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Los hombres buenos, los cátaros. Esto nos cuenta nuestro compañero Enrique de Vicente. Bueno, realmente un movimiento contestatario y un movimiento revolucionario en el más amplio sentido de ese término. Se ha dicho mucho acerca de los cátaros, pero lo importante es lo que se ha dicho pero no ha llegado al gran público. Comparados con la iglesia de aquel entonces, que era una iglesia corrupta y que era una iglesia que no seguía las normas, cuyos miembros no seguían las normas que se predicaban ante el pueblo, eran un movimiento ejemplificador. Los hombres puros, los perfectos cátaros, seguían las normas de su doctrina al pie de la letra. Eran en ese sentido unos integristas auténticos. Los cátaros, esos hombres buenos del sur de Europa. Pero, ¿qué relación tuvieron con el grial? Nuestro invitado nos contesta. Bueno, pues un elemento más a sumar en este misterio. Primero, ¿quiénes eran los cátaros? Enrique y Vicente eran unos integristas, alguien que estaban en contra de la iglesia establecida, que no cumplían con lo que predicaban, y ellos eran hombres buenos, que seguían al pie de la letra el mensaje de Cristo. La verdad es que hablar de los cátaros es realmente emocionante y a mí me emociona, porque nos encontramos ante uno de los movimientos religiosos, yo no hablaré nunca de herejía, una interpretación del cristianismo diferente a la oficial, que para muchos es una herejía. Claro, sí, efectivamente, para la ortodoxia, pero la ortodoxia es ortodoxia no porque siempre tenga la verdad, sino solo porque es más fuerte. Buena matización, sí. Entonces, para mí este movimiento es tremendamente emocionante y emotivo, pero también hay una cosa que ha comentado Enrique de Vicente y es muy acertada. Era un movimiento, podríamos considerarlo integrista. Realmente era un movimiento arcaizante, de algún modo, evangelista en el sentido de al pie de la letra del Evangelio, terriblemente fiel a los principios que predicaban, y eso es lo que les hizo ganarse el favor del pueblo, porque aquella gente no solo predicaba, sino que cumplía lo que predicaba, al contrario que la iglesia. Ejemplo. Claro. Entonces, ¿quiénes fueron los cátaros? Me preguntas. Los cátaros fueron
El origen no está claro. Has hablado de los bogomilos que venían de Bulgaria, etcétera. En cualquiera de los casos, esa llama prendió con gran intensidad en el Languedoc, en Occitania, en el sur de Francia, donde había ya una serie de peculiaridades culturales, una lengua, la lengua de Oc, de ahí lo del Languedoc, que hacía que aquel fuera un terreno fértil y que era bien distinto al norte de Francia, hasta el extremo de que, bueno, no solo se diferenciaban por su lengua, sino por un montón de cosas, ¿no?, culturales, etcétera. Y este movimiento lo que predicaba era un regreso al cristianismo primitivo, original, donde el mensaje de Jesús se pareciera a lo que los propios predicadores hacían, pero con una serie de matizaciones importantes. Para empezar, consideraban que existían dos principios, uno del bien, uno del mal. El principio del bien es el que crea el mundo, el universo, es Dios. Pero el universo material, el mundo material, perdón, lo crea Satán, el principio del mal. De tal manera que todo lo material es producto de Satán y, por tanto, en principio negativo, incluido el hombre y, por tanto, también incluido Jesús. Si Jesús encarna en la materia, no podía ser hijo de Dios, consideraban ellos. Podría ser un mensajero, un heraldo, pero no el hijo de Dios. Niegan también la crucifixión de Jesús. Niegan la existencia del infierno. Proponen la existencia de la reencarnación. Eran vegetarianos, muy adustos en su vestuario, siempre de negro, predicaban de dos en dos. Y lo extraordinario de este movimiento religioso es que tuvo un efecto transversal en la sociedad. No fue una cosa que calara solo en el pueblo, sino que también caló en la burguesía, en la nobleza, no en la burguesía, que no había entonces, en la nobleza, de tal manera que muchos nobles occitanos abrazaron el catarismo con gran fervor. Esclaramunda de Foix, por ejemplo, la hermana del conde de Foix, fue una de las grandes abanderadas, y no solo ella. Y finalmente, aquello no podía acabar bien. Había muchos intereses económicos del norte de Francia para hacerse con las tierras del sur de Francia, y el movimiento cátaro les permitió tener la excusa perfecta, y comenzó uno de los episodios, en mi opinión, más vergonzosos de la historia de la Iglesia. Un ejército armado hasta los dientes, dirigido por Simón de Montfort y encabezado por el legado del Papa, arrasó a niños, ancianos y mujeres sin perdón. Dicen que dijo el legado del Papa en Besiers: matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. ¿En qué ciudades se movían estos cátaros, Mariano? ¿Carcassonne, toda esa zona? Sí, Carcassonne, Segur. Toulouse, Besiers, Foix, toda esta región, ¿no? Pero también es cierto que no en todos los lugares hubo tantos cátaros como se presume que hubo. Había zonas donde tuvo más influencia que en otras, e incluso no todos los condes de aquel lugar, por ejemplo el conde de Tolosa, Raimundo VI, no es que fuera especialmente cátaro, pero sí que los defendía. Y ahí hubo un suceso ciertamente desconocido o poco conocido, que es la muerte de un rey español, el rey de Aragón, Pedro, en una batalla, la batalla decisiva, una de las más cruentas de la historia de la Edad Media, en Languedoc, entre los cátaros o los procátaros y los franceses o los ejércitos papales. Ese rey, el rey de Aragón, muere allí, y es algo poco conocido. Ese rey, Pedro de Aragón, había sido el gran héroe de las Navas de Tolosa un año antes, 1212. Pues en 1213, en esa batalla decisiva que tiene lugar en Bouet, una localidad a 20 kilómetros de Toulouse, muere el rey. Y eso es algo que se conoce poco. Un rey aragonés, se alía con sus señores feudales de Occitania contra los ejércitos papales y muere. Muere asombrosamente, porque resultaba que en aquella batalla los occitanos tenían superioridad numérica, prácticamente triplicaban las fuerzas de Simón de Montfort, pero Simón de Montfort no solo fue un tipo cruel y despiadado como le pintan algunas crónicas, sino que además era un gran estratega. Y la caballería de Simón de Montfort, en una operación militar de una audacia extrema, barrió a las fuerzas occitanas innumerablemente superiores a las suyas y dio muerte al rey de Aragón. ¿Habéis visto cómo cuenta la historia?
¿Y qué tiene que ver esto con el Santo Grial? ¿Qué tienen que ver los cátaros con el Santo Grial? Antes dije que Wolfram von Eschenbach decía que el Grial estaba en un castillo llamado Montsalvat. Los nazis pensaron que era Montsegur. Te iba a preguntar. Perdón, Montserrat, pero otros han pensado que era Montsegur. Montsegur fue la anteúltima fortaleza cátara que se rindió a las fuerzas papales. Todo ocurrió cuando ya todo estaba perdido para los cátaros y quedaban un puñado de ellos que se encastillaron en esta fortaleza, que es un nido de águila colgado allí en una montaña calcárea. ¿Se puede ver todavía? Se puede. Yo he estado hace 3 semanas, he estado en el castillo de Montsegur. La subida es realmente durilla, es media hora caminando, pero merece la pena realmente. Es un sitio muy emocionante, muy emotivo. Y en aquel pequeño castillo se racimaron los cátaros que quedaban hasta que finalmente no hubo otra manera de salir de allí que rindiendo la plaza. Pero los cátaros hicieron algo realmente curioso. Pidieron una prórroga, una tregua, solo unos días, antes de rendir el lugar. Ahí está la historia que nos enlaza con el Grial. Hay una leyenda que dice que 4 cátaros se descolgaron de aquella fortaleza sin ser vistos y pusieron a salvo el tesoro de los cátaros, cuya naturaleza última desconocemos. Y los nazis después lo buscarían. Otto Rahn, las SS, la NNRB buscaron en esa zona el Grial, convencidos de que los cátaros lo habían custodiado. Y así, el 16 de marzo de 1244, los cátaros entregan la plaza, pero no claudican ante el legado papal, siguen fieles a sus credos, a sus convicciones, y se arrojan en las hogueras que se habían preparado a tal efecto, y por eso aquel lugar, a las faldas del castillo de Montsegur, se llama el Campo de los Quemados. Curiosa historia. ¿Y qué pinta entonces ese Grial que dicen que pasó por aquí, que estaba San Juan de la Peña, en León, sí, o el que tenemos en Valencia, o incluso en Galicia, ahí dicen que hay otro también? Bueno, tenemos tantos griales como tú quieras tener. Hay muchos lugares griálicos, ¿no? En Ocebreiro, que es el que tú mencionas en Galicia, ¿no? En Ocebreiro hay una historia muy bonita. Había un cura, estamos en el siglo XIV, una noche de tormenta, cellisca, bueno, y una única persona en aquella iglesia, que era el cura, que estaba diciendo misa. Entonces la misa se decía a espaldas de la gente. ¿Estaba él solo? Claro. Hasta que en un momento dado se abrió la puerta de la iglesia de Santa María la Real y el cura mismo dijo, bueno, hay que tener humor para salir de casa en un día como este para venir a escuchar misa. Y en ese instante se obró el milagro, porque entonces el vino se transformó en sangre y la sagrada forma en carne, ¿no? Entonces, los objetos del ritual se conservan en Cebreiro, y hay una leyenda que dice que acertó a pasar por allí Isabel la Católica en cierta oportunidad y decidió llevarse el Grial de Cebreiro. Por tanto, se dispuso todo lo necesario para que pueda ser llevado en un carro, pero al poco de salir de allí, los caballos se negaron a avanzar y la reina resolvió que lo mejor era dejar el lugar en el lugar de poder aquel objeto sagrado, ¿no? Y nada, no habían hecho más que llegar a un pueblo que se llama La Fava, que está al lado, y regresaron y dejaron el Grial, donde todavía hoy, pues sí, claro, es uno de los hitos jacobeos más importantes. Vale. Pero no es el único Grial ni el lugar griálico de España. ¿León? Bien. ¿Aquí cerquita lo sí, tenemos? La historia es que se suponía que el verdadero Grial, llamémoslo así, está en Valencia. El de Valencia había venido de San Juan de la Peña, a donde en el siglo III, después de Cristo, le había llevado un diácono que se llama Lorenzo, ¿no? Había llegado después a Valencia en el siglo XIV por medio del rey Martín el Humano, y allí se conserva. Se trata de una copa de alejandrina de ágata que ha sido fechada como manufacturada entre el año 100 y 50 a.C. Por tanto, teníamos nuestro Grial. Pero he aquí que hace unos pocos años, no sé si 3 o así, se publicó un libro titulado Los Reyes del Grial. 2 profesores universitarios, 2 historiadores, Margarita Torres y José Miguel Ortega, dan a conocer la existencia de una serie de documentos que probarían que el reino de taifas de Denia, en Valencia, había entregado como regalo a Fernando I en el siglo XI un cáliz
un cáliz que hoy conocemos como el cáliz de Doña Urraca. Y ese cáliz, dicen ellos, por una serie de documentos y una historia que ahora no vendría al caso contar porque sería excesivo narrarlo aquí, ese sería el verdadero grial, el que utilizó, dicen ellos, Jesús en la última cena, en tanto que el de Valencia sería un grial que habían utilizado, dicen, los apóstoles en sus ceremonias, especialmente vinculado a la figura de Pedro, del apóstol Pedro. Y esta es la nueva disputa que hay, si es el de Valencia, si es el cáliz de Doña Urraca, que se encuentra en León, en San Isidro de León. Y para terminar y añadir un nuevo dato, la sangre real, que es otro de los conceptos que dicen que puede ser el grial, descendientes de Cristo. Claro. Dejamos para otra esa. Todos los que hayan leído, que serán muchos, el Código da Vinci, que no está para nada acertado en todas sus... Bueno, pero popularizó la idea de que tal vez pudiera haber habido una descendencia, una sangre real, unos supuestos descendientes de Jesús y María Magdalena, que habrían emparentado con la dinastía merovingia, siglos VI aproximadamente de nuestra era, y que, al contrario de lo que se pensaba, esa dinastía merovingia no se extinguió con Dagoberto II, el último rey, sino que hubo un superviviente, una especie de Moisés, que sería Sigesberto IV, que fue puesto a buen recaudo en un pueblo muy misterioso de Languedoc, justamente, que se llama Rennes-le-Château. Y a partir de ahí, bueno, pues hay toda una historia de casas nobiliarias europeas muy conocidas, los Anjou, los Lorena, en fin, que podrían ser descendientes de esta supuesta sangre real. ¿Con qué nos quedamos entonces, Mariano, ya para despedirte? Quizá con la búsqueda de ese conocimiento interior, porque nada de lo que está fuera es más que un reflejo de lo que tenemos por dentro. Claro, yo creo que hay que tener una idea de un grial que podría ser tres cosas distintas y todas a lo mejor ciertas. Sangre real, grial como objeto, pero sobre todo grial como símbolo. Curiosamente, los caballeros del rey Arturo, que según la leyenda salieron en busca del grial, solo uno encontró el grial. Un tipo que era tan perfecto que se diría que no era humano, Galahad, el hijo de Lanzarote. Tal vez eso, el camino de la perfección, es el único que nos permitirá alcanzar el grial, y es un camino de perfección interno, lo que en algunas otros círculos podrían llamar pulir la piedra cúbica, ir transformándote interiormente hasta convertirte en un reflejo de la divinidad, ¿no? Tal vez eso es lo que simbolizaba Galahad y tal vez eso es lo que realmente es la búsqueda del grial. Se diría que no importa llegar a la meta, sino que tener claro el horizonte hacia el cual te diriges y superar las pruebas que en el tránsito vas a encontrar es lo que te hace realmente caballero del grial. Mariano Fernández Urresti, enhorabuena por ese premio que te han dado de tu última obra. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, pues en Facebook, Mariano Fernández Urresti, y también en mi página web, marianofernandezurresti.com. Que sigamos comiéndonos rabas en esa tierruca al lado y que sigamos viajando. Me encantaría ir contigo a Monsegur y a esos lugares. Estaría feliz de poder hacerlo contigo, Miguel. Pido un aplauso para él mientras vamos cambiando. Hola Miguel, un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y un saludo de la familia Nacero en la Plaza Tahrir del Cairo. El Cairo. Este domingo lo pasamos en Canarias. Nómadas, con Álvaro Soto. Tenerife, un tesoro de cultura y biodiversidad, desde la costa hasta las alturas. En ese amasijo de montañas afiladas, un fantástico bosque de laurisilva. Nómadas, sábados y domingos a la 1 de la tarde. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Programa especial del Espacio en Blanco aquí en Mieres, en Asturias, con más invitados que siguen pasando
por nuestra mesa. Le toca el turno a otro compañero, tocayo, Miguel Pedrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Don Miguel, contentos de estar aquí, visto con tanta gente que ha venido a vernos estas horas, en esta tierra súper mágica. Igualmente, ya sabes que yo aquí en Espacio en Blanco me siento como en casa, y ahora en Asturias esta noche yo creo que soñaré con las faves que nos hemos comido, esas faves maravillosas. Nos han metido un plato de verdad, de fabada, sí. que teníamos para 3 semanas. Pero tremendo. Qué rico estaba. Miguel Pedrero, os pido un aplauso para él, reportero de Año Cero y compañero durante mucho tiempo del Espacio en Blanco. Con él vamos a hablar de un tema, hoy no toca ovnis, ¿vale? Dejamos los ovnis hoy para otro momento, pero sí ha recogido un montón de testimonios. Déjame que primero pongamos una introducción y hablamos de algo que nos preocupa a todos, lo que existe después de esta vida. Vamos con ello. Yo ya no tengo el horror vacui. Sé que la muerte, lo que nos asusta al ser humano, o lo que a mí me asustaba también, era ese salto en el vacío. Ahora sé que no hay vacío. Sé que hay salto y el salto no es desagradable. Sé que el salto es acolchado. Sé que se salta con paracaídas. Y vi que se me acogía. Y vi mi vida, pero no de una manera sucesiva, como en una película, como dicen siempre, sino la vi como un retablo gótico que cuenta la historia de algún santo en distintas estampas simultáneas. Cuando hablas con mucha gente que ha tenido experiencias de vida después de la vida, parece que lo primero que se quita es el miedo. No hay miedo a lo que hay más allá, ¿verdad? Es cierto, la mayoría de las personas que pasan por una experiencia cercana a la muerte pierden por completo el miedo a la muerte, y todos ellos, lo decía en la conferencia, llegan con una sensación de misión, o regresan con una sensación de misión, pero no una misión de convertirse en un gran líder político, mediático o económico, sino con esa sensación de hacer más felices a los que tienes a tu alrededor, o dejar el mundo un poquito mejor, al menos tu mundo más cercano. Ya. Has hecho un trabajo en el que recogías un montón de testimonios. Cuéntanos algunos, porque además luego, y hablaremos de ello, relacionabas todo esto con la física cuántica, como si fuéramos algo que se evapora como una estrella y que va a vivir a otro plano. Yo lo que he hecho es un ejercicio muy atrevido, y es que he planteado cómo es el más allá, cómo es ese mapa del otro lado. Y digo que es un ejercicio muy arriesgado porque grandes filósofos, pensadores y científicos han intentado entender el sentido de nuestra vida aquí, en este mundo tridimensional. Y yo, un plumillas cualquiera, resulta que estoy hablando de lo que nos espera en el otro lado, e intento hacer un mapa de ese otro lado lo más concreto posible. ¿En qué me baso? Fundamentalmente en testimonios, en aquellas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, en mediums que han recibido supuestos mensajes del otro lado, en transcomunicadores, es decir, personas que utilizan aparatos electrónicos para ese contacto con el más allá y que también han recibido mensajes donde esos supuestos entes del otro lado explican qué nos espera después de la muerte, y luego también aquellos testimonios de personas que se han encontrado con amigos o familiares fallecidos, que se han presentado ante ellos, y entre la cantidad de casos que he recopilado hay algunos de ellos en los cuales esos, entre comillas, aparecidos transmiten información muy interesante de cómo es ese más allá. ¿Y cómo es, Miguel, ese más allá? ¿Cómo es ese mapa que estás delineando, que has delineado? Pues fíjate, si nos fijamos, por ejemplo, en aquellas personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, todos ellos cuentan experiencias o vivencias bastante parecidas. Aparte del túnel y la luz, que eso ya lo conocemos todos, hay dos elementos que a mí me parecen muy interesantes y que se repiten en la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte. Se encuentran la mayoría de ellos en un paisaje de enorme belleza. Ese paisaje es diferente, puede ser un campo, puede ser una ciudad maravillosa, puede ser simplemente un río luminoso, lo que sea, pero siempre es un paisaje de enorme belleza que transmite mucha paz y mucha serenidad. El segundo elemento que me llama la atención es la luz. Y esto es... La luz. La luz. Esto es extraordinario, porque todas las personas que han protagonizado una ECM, una experiencia cercana a la vida, tienen el mismo problema para describir esa luminosidad que desprende todo en el otro lado, porque te dicen, es una luz que nunca he visto en este mundo y nunca veré. Es algo que no se puede describir. Y el tercer aspecto interesante es lo que yo denomino esa luz a lo bestia. Es decir, es cuando
Esas personas que viven una experiencia de muerte clínica y por lo tanto se encuentran aparentemente en el otro lado, se funden con una luz. Y esto es muy interesante porque todos ellos refieren prácticamente lo mismo, lo expresan con diferentes palabras, pero la conclusión es la misma. En esa luz ellos encuentran su verdadero hogar. Es decir, es como si el paso por este mundo tridimensional fuera como cuando hacemos un viaje al extranjero y cuando regresamos a nuestra casa nos sentimos en nuestro hogar. Pero hay un aspecto todavía más interesante. No es solo que se sientan en su hogar, en el lugar al lugar donde pertenecen realmente, sino que forman parte de esa luz. Y esa luz, la mayoría de ellos lo vinculan con Dios, la inteligencia cósmica o la inteligencia creadora. Es decir, que de algún modo la sensación que tienen es que Dios no es algo externo a nosotros, o la inteligencia creadora no es algo externo a nosotros, sino que todos nosotros formamos parte de esa luz. Y en un momento determinado nos desprendemos de esa luz, viajamos a este mundo ¿Para venir aquí? Para vivir una serie de experiencias y cuando fallecemos regresamos al origen de todo, a esa luz. Qué bonito, ojalá sea así. Bueno, creo que si tú lo dices que será así. Es curioso también porque lo relacionas con científicos, con ese, no sé si el Big Bang o un agujero de gusano, o cuando terminan las estrellas que de repente se convierten en otra cosa y son luz. Claro, eso ¿Cómo se puede asemejar? Eso es muy interesante porque la mayoría de las personas que viven en una ECM describen ese túnel con la luz al fondo, ¿no? Da la sensación de que es como viajar a un universo paralelo a través de un agujero de gusano. ¿Qué es un agujero de gusano? Es un agujero negro con puerta de entrada y puerta de salida, es decir, un puente dimensional, es decir, un puente que une dos universos paralelos. Y esto, que puede parecer ciencia ficción, en el campo de la física cuántica lleva muchísimo tiempo estudiándose. De hecho, el gran Albert Einstein, probablemente la mente más privilegiada de toda la historia de la humanidad, él estaba convencido de la existencia de estos puentes dimensionales, pero creía que nada podía atravesarlos, ¿no? Sin embargo, poco después, una serie de científicos y de matemáticos le enmendaron la plana a Einstein y demostraron sobre el papel que efectivamente no solamente existen esos puentes dimensionales, sino que es posible pasar de un lugar a otro. Entonces a mí me da la sensación, cuando escucho esos relatos de personas que cuentan su ECM, y me pregunto, quizás no están relatando el paso a un universo paralelo, y si ese otro lado, ese más allá, es simplemente un universo paralelo más. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Miguel Pedrero esta noche en esta última parte del programa. ¿Estáis a gusto todavía aquí? ¿No tenéis sueño? No hemos cenado todavía, bueno, con las fabadas que hemos tomado esta mañana, pero ahora tenemos que ir a comer algo. Hemos hecho comida-cena. Sí, señor. Testimonios que te han llamado la atención y que de alguna manera prueben esto. Esta tarde aquí en esas charlas que hemos tenido, hablaban de la presencia de familiares que parece que llegan un poco como para hacernos más fácil ese tránsito. Muchos médicos y enfermeras relatan que cuando un paciente está en ese momento terminal, parece que escucha las voces o ve las figuras de gente fallecida, de familiar, que le es familiar y que le resulta fácil ese viaje o les abre el camino hacia ese viaje al más allá. Eso es muy habitual. Médicos, enfermeros, todo tipo de personas que han trabajado sobre todo con terminales, y sobre todo la gente que trabaja en cuidados paliativos, te puede contar este tipo de experiencias. Algunos de ellos han vivido lo que podríamos denominar experiencias paranormales, que para mí son absolutamente normales, pero otros lo que te relatan es lo que cuentan esos pacientes que están en sus últimos momentos, y muchos de ellos ven a familiares que ya han fallecido, que se los vienen a llevar. Y además tampoco es raro que parlamenten con los médicos y con sus familiares vivos que están allí al lado de estos enfermos en proceso de tránsito, cuándo se quieren ir, porque de pronto dicen, oye, es que ha venido el abuelo y me ha dicho que ya me tengo que ir, que si quiero que me vaya ya, que para qué voy a esperar un mes y teneros aquí, entonces si queréis, esta noche me voy. Y entre todos, entre la familia, los médicos y el paciente, deciden que se van
Y se van. Y se van. Luego hay otra serie de experiencias muy interesantes, que es cuando se aparecen amigos o familiares fallecidos ante determinadas personas que no tienen ningún tipo de vinculación con este tipo de temáticas y que de pronto se los encuentran y que siempre transmiten la misma información habitualmente. Es muy simple, estoy bien. Es el título de un libro de Juan José Benítez, que no puede estar mejor titulado, porque es así. La mayoría de ellos lo que dicen: no os preocupéis por mí. Cuando vienen, dicen que están bien. Que están bien. No os preocupéis más por mí, estoy bien. Pero muchas veces ofrecen una serie de pistas sobre cómo es el más allá. Además es curioso, porque en la mayoría de estos casos es como si no fueran libres de decir todo lo que quisieran, como si estuvieran controlados desde el otro lado y tuvieran un tiempo preciso y conciso para ofrecer una información determinada. Me estoy acordando de un caso en Galicia, en Lugo. Fallece un hombre de unos 89 años y se presenta ante su nieta. Su nieta acababa de discutir, había tenido una discusión bastante fuerte con sus padres, ¿no? Y lo ve allí, en su habitación, y le dice varias cosas. La primera es: no discutas con tus padres, si las cosas son así, es por algo. Eso es muy interesante, porque le estaba diciendo: si tienes que pasar una serie de circunstancias en la vida, no te preguntes por qué a mí o por qué pasan estas cosas, sino que es algo que debes vivir, las cosas son así, e intenta superarlo. La segunda cosa que le dice: no te castigues tanto, no seas tan dura contigo misma. Es decir, muchas veces queremos hacerlo todo bien, triunfar siempre, y lo que le viene a decir: este no es el sentido de la vida. Es otro, es ser feliz, hacer felices a los que tienes a tu alrededor, pero no es el triunfo ni hacer todo perfecto. No sois perfectos por naturaleza, ¿no? Y la tercera cosa que le dice es: dice, me gustaría contarte muchas más cosas, pero no puedo, no me deja, me tengo que ir. Últimos 7, 8 minutitos, Miguel. Se lo tengo que decir porque se pone a hablar y no para. ¿Qué pruebas hay de que esto pues tenga peso de alguna manera científico, que es un poco lo que valida todo este tipo de historias, y no sea, como decían algunos médicos, producto de nuestra mente, de nuestro anhelo, de nuestra fe, de nuestro querer saber que existe y que hay algo más allá bonito, y lo imaginamos o lo adornamos así? Mira, la prueba definitiva no existe, porque si no, no estaríamos hablando de este tema y discutiendo sobre la existencia o no de vida después de la vida. No existe la prueba definitiva, pero sí que hay una serie de evidencias que desde mi punto de vista apuntan en esa dirección. Por ejemplo, hablaba antes de las experiencias cercanas. Perdona, ¿eres creyente? Yo no creo en nada, no soy creyente, pero la fuerza de las pruebas me llevan a pensar de que existe vida después de la vida y que la conciencia es independiente de este físico, del cuerpo físico. Por ejemplo, en las ECMs, los escépticos dicen, bueno, eso de que ven a sus familiares y tal, pues es una cuestión cerebral, es una cuestión química, que lo que hace el cerebro es hacer que ese deceso, esa muerte, ese fin del cuerpo físico sea lo menos traumática posible para nosotros como entidad biológica, ¿no? Es un elemento de defensa ante el final de la vida, ¿no? Sin embargo, hay una serie de casos de experiencias cercanas a la muerte en las que las personas no solamente describen lo que está sucediendo a su alrededor, en ese cuerpo, por ejemplo, en una sala de operaciones, sino que son capaces de viajar y relatar lo que está sucediendo en otras salas de ese hospital o en una casa que está a 30 kilómetros, ¿no? Y sobre esto no solamente hay casos recopilados por investigadores, sino que hay trabajos científicos de primera categoría que muestran, que apuntan a que la conciencia es independiente del cuerpo físico basándose en este tipo de experiencias. Luego hay otro punto muy interesante, que es el de la transcomunicación instrumental, es decir, aquellas personas que utilizan aparatos electrónicos, y no me refiero a psicofonías, es algo más interesante, es pregunta-respuesta, una comunicación entre ese otro lado y nosotros. Y eso es una prueba, es decir, hay algo que está interactuando con un aparato electrónico. Algo inteligente que contesta. No solamente que contesta, sino que se refiere a los investigadores con nombres y apellidos y hay una interacción entre ellos. Y independientemente de las pruebas, detrás de todo este campo de la transcomunicación instrumental hay una cosmogonía. Es decir, esos seres plantean cómo es el otro lado. Y el planteamiento es fascinante. Porque ellos dicen que a ese otro lado es material, pero más sutil. No me preguntes qué quiere decir esto porque no lo sé. Es decir, es como si hubiese menos peso material, como si la materia fuese más sutil. Y a ese otro lado no solamente vamos los seres humanos que vivimos en este planeta. ¿También los animales?
también los animales y también los habitantes de otros planetas, pero no solamente eso, sino también las plantas. ¿Qué me dices? Sí, porque esas entidades del otro lado consideran a las plantas como seres inteligentes a la misma altura de los animales y los seres humanos. Y esto, Miguel, es una verdad científica, porque en los últimos años hay neurólogos que se han especializado en neurología vegetal o neurobiología vegetal, es decir, estudiar la inteligencia de las plantas. Y ya es una verdad científica que las plantas no solamente son seres vivos, sino que son seres inteligentes individuales, con un carácter propio, y que ante los mismos problemas, dos plantas no toman la misma decisión. Son exactamente igual que los seres humanos, ¿no? Que ante una serie de problemas nos planteamos qué soluciones podemos alcanzar y cada persona toma su camino, toma sus decisiones. Exactamente igual las plantas. Y además de eso se comunican a través de sustancias olfativas y también a través de las raíces, es decir, que son seres inteligentes con un carácter propio. Y según la cosmogonía de la transcomunicación instrumental, en el otro lado están los seres humanos, los animales y las plantas. En otro programa contaste que muchas personas habían tenido experiencias con animales fallecidos. Había fallecido su mascota y de repente sentían el olor, escuchaban el ruido que producía, lo veían. ¿Hay cada vez más casos de estos o nos estamos todos idealizando a esos seres que tanto hemos amado aquí en este plano? Pues mira, yo te digo cómo empezó la historia. Yo escribí un libro con Carlos Fernández que se llama Nos vemos en el cielo, que son casos de apariciones, pero de animales que fallecen y se presentan ante sus seres queridos. Dicho así, a muchos les puede parecer absolutamente ridículo, sí. Una locura. Y esto empezó porque Carlos y yo nos planteamos, entre el universo de casos que recopilamos, de gente que había visto a sus seres queridos fallecidos, había un par de casos donde las personas relataban que habían visto a sus animales de compañía, y eso nos pareció ridículo. Y lo apartamos al cajón de las cosas marginales que no tienen sentido. Y un día nos planteamos por qué habíamos hecho esto, si los animales son seres vivos igual que nosotros, con conciencia y carácter individual, y sufren igual que nosotros. Y entonces lo que hice fue lo siguiente: me fui a un programa de radio que se llama Espacio en Blanco, emití en antena esos dos casos, y a partir de ahí me empezaron a llegar una avalancha de historias. Luego a través de mi Facebook, empecé a recopilar cantidad de historias y me di cuenta de una cosa: que son prácticamente tan habituales esos casos, es decir, que los que se presentan son animales fallecidos, como aquellos casos en los que se presentan seres vivos. Y todos, seres vivos, personas que han fallecido. Y todos los casos tienen una serie de comunes denominadores, sean animales o sean seres humanos. ¿Cuál? La forma de aparecerse. Igual, esa luminosidad de indescriptible belleza, se presentan, y esto también es habitual, no a la edad a la que murieron, sino a una edad en la que estaban en plenas condiciones físicas y mentales, tanto los seres humanos como los animales. Esa es una característica, Esa ¿no? es una característica común. La forma de desaparecer y también el mensaje, porque aunque es cierto que en estos casos no se produce una conversación, las personas me relatan que esos animales, esas apariciones de animales, les transmiten ciertas cosas, o sienten que les transmiten una serie de sentimientos. ¿Y cuál es el sentimiento que le transmiten? No te preocupes más por mí, estoy bien. A punto de terminar, Miguel, nos quedan 2 o 3 minutitos para despedir este programa especial que estamos haciendo aquí. Esperanza, entonces, sería, o más que esperanza, convicción de que ese más allá que tú estás mapeando o tratando de dar una imagen, existe, está uno mucho mejor, no hay que preocuparse, estamos bien, nos fundimos con la luz, somos parte de la luz, independientemente de creencias. A ver, yo te podría decir que si esto no es así, debería de serlo. Yo sé que estoy siendo muy atrevido, ¿vale? Esta noche, lo sé, pero a mí no me cabe duda, por todas las evidencias que he contado y por muchas más en las que me podía centrar, que existe esa vida después de la vida. Yo, si quieres, para terminar, me quedo con un mensaje. Es de Friedrich Myers. Él fue uno de los grandes investigadores del campo de la mediumnidad, murió en el año 1901, es decir, ya ha llovido, y este es uno de los principales comunicantes del más allá, tanto con transcomunicadores como con mediums, ¿no? Y él plantea hasta cierto punto cómo es el más allá en sus mensajes. Él dice que él estaría en un cuarto plano, ¿no?
Cuarto plano. Un cuarto plano. El primero sería este, en el que estamos nosotros, el mundo material, tridimensional. El segundo es ese mundo más sutil del que habla la transcomunicación instrumental, es decir, un lugar material, pero más sutil. Es decir, donde no hemos dejado completamente nuestras ansias o nuestros sentimientos terrestres. Ese sería el segundo lugar. El tercer lugar es el plano de la ilusión. ¿Por qué? Porque es cuando los espíritus, dice Myers, aparentemente en sus comunicaciones, se dan cuenta de que la realidad no es independiente de ellos, sino que todo es conciencia, que ellos crean el mundo que tienen a su alrededor, ese paisaje maravilloso, con su propia conciencia, ¿no? Ese es el plano de la ilusión, donde se mueven simplemente con el pensamiento, con su conciencia, ¿no? Y el cuarto plano, donde dice que se encuentra él en este momento Myers, es el plano en los que desaparecen los dogmas, es decir, donde definitivamente nos desprendemos de todo dogma religioso, ideológico, cultural, económico, etcétera, etcétera, porque todos tenemos nuestra visión del mundo, mediado por la educación, nuestras experiencias, y ese es solamente el cuarto plano, pero dice que hay infinitos planos. Pues con esta música esperanzadora te despedimos. Ojalá sea así ese mapa. Ojalá sea tan bonito y que los que estén en el otro lado estén bien y que cuando vayamos para allá nos fundamos con la luz. Dime. Me ibas a decir forma de contacto, ¿a que sí? Forma de contacto. Tienes poderes. Pues muy simple, a través de mi correo electrónico miguelpedrerog@gmail.com o a través de mi Facebook, Miguel Pedrero Gómez. Estaré encantado de recibir todo tipo de casos, historias y experiencias extrañas. Me pondré en contacto con las personas que me escriben, que ya sabes que es lo que más me gusta, escuchar historias. Pido un aplauso para Miguel Pedrero.